Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a la charla de introducción a la neurotecnología en Galicia. Este evento lo hemos realizado sobre todo por presentar la comunidad de Neurotechgal y lo que queremos es, introducir un poco qué es la neurotecnología, cuáles son los principales productos tanto a nivel de mercado como a nivel de investigación también que se están desarrollando en este campo. Y posteriormente explicaremos concretamente qué es Neurotechgal, el chapter que hemos creado aquí de NeurotechX, y al final del todo dejaremos un espacio para que os presentéis, comuniquéis cualquier tipo de sugerencia o otras iniciativas que haya con respecto a esta temática o una temática que se acerque en este campo. Vamos a silenciar los micrófonos para evitar ruidos que puedan molestar a la hora de la charla. Se va a grabar toda la charla, se van a hacer también una parte de preguntas y respuestas, como he dicho al final, y los testimonios de iniciativas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues el punto 1, que es neurotecnología, lo voy a hacer yo, que soy Rocío, por cierto. El punto 2, que es el ecosistema a nivel de producto y tal, lo hará Javi, junto también con la parte de retos éticos. Luego juntos explicaremos cuál es la comunidad que estamos tratando de crear y al final pues la parte de dudas, propuestas, sugerencias y presentaciones. Entonces comenzamos. Neurotecnología, ¿qué es? La neurotecnología es el conjunto de herramientas que permiten medir o influir de forma directa en el sistema nervioso. Al decir medir e influir, lo que hace al final es que se está orientando entre la neurociencia, porque nos está permitiendo avanzar en este campo, la tecnología, porque utiliza herramientas que son producidas a partir de la tecnología, y la psicología, porque el avance en todo esto nos permite también comprender mucho mejor el comportamiento humano, aparte de que todo el conocimiento que hay a día de hoy sobre psicología también va a influir en el desarrollo de productos. Nos vamos a centrar entonces en la parte de cómo se está aplicando. Entonces nos quedamos con esas dos palabras, ¿no? Con medir e influir. Cuando hablamos de medir, nos referimos principalmente a cómo nos permite avanzar en el campo de neurociencia, de conocer de todo lo que son las áreas funcionales cerebrales. Y cuando hablamos de neurociencia muchas veces creemos que es algo más reciente. Sin embargo, la neurociencia como tal comienza con Galeno, que comenzó investigando la implicación del sistema nervioso en animales muertos, porque en aquel momento no dejaban ni siquiera estudiar en personas que hubieran fallecido. Y posteriormente sí que empiezan a investigar en personas que han fallecido. También se comienzan a hacer muchas investigaciones a partir de enfermedades neurodegenerativas que van haciendo que desaparezcan a partir de pérdidas a nivel cerebral. Que vayan perdiendo también funcionalidades las personas, entonces como que se empieza a relacionar, ¿no? Se incide, pues si tiene una enfermedad neurodegenerativa en esta parte y pierde esta función, están relacionadas esa área con dicha función. En este campo, uno de los casos más significativos es el de Phineas Gage, que Phineas Gage era un hombre responsable, querido por la familia, imaginaos, ¿no? Como cualquier amigo nuestro, y en un accidente laboral sufre una barra de metal a la hora de hacer una explosión. Él era capataz de obra, le atraviesa el pómulo izquierdo y la atraviesa la barra de metal, sale por la parte superior de la cabeza. Lejos de todo esto, Phineas Gage no muere en ese momento, todo lo contrario, coge el carro de caballos, se va al médico, el médico se pone las manos en la cabeza de ver un hombre en esas circunstancias que continúa con vida y le cura, le saca esa barra de metal. Y la comunidad científica, claro, se empieza a cuestionar qué es lo que ha ocurrido, cómo esa persona no ha fallecido y qué implicaciones va a tener todo esto. Entonces, conforme pasan los meses, Phineas Gage comienza, a desaparecer lo que era él, lo que entendemos como personalidad, comienza a ser una persona mucho más ruda, mucho más borde. Claro, el círculo cercano no entendía el porqué, la comunidad científica comienza a investigar todo ese cambio radical en cuanto a su conducta. Y entonces es cuando se dice, ¿no? Se comienza a descubrir cuál es la implicación del lóbulo prefrontal. En aquel momento se dice que era como el área de personalidad. A día de hoy sí que sabemos que la personalidad es algo mucho más abstracto,
pero sí que se entiende que el lóbulo prefrontal es donde están las funciones ejecutivas. Con funciones ejecutivas nos referimos a la capacidad de decidir, de tomar decisiones en base a unas consecuencias futuras que pueden aparecer, anticipar esas consecuencias, preverlas y poder inhibirnos en determinadas conductas, como por ejemplo ser rudo o ser borde, que fue lo que comenzó a hacer Phineas Gage, por lo que terminó siendo despedido, le dejó su mujer, se dio al alcohol, etc. Entonces, bueno, es un hito muy importante porque se comprende esa implicación tan importante del lóbulo prefrontal, que aparte es una de las áreas derivadas de nuestra evolución, lo que nos distingue con respecto a otros animales. Y aparte porque todas las funciones ejecutivas van a ser lo que a día de hoy más se está utilizando dentro de todo lo que vamos a ver, todos los productos que vamos a ver de neurotecnología. Con el avance de la neurociencia pasamos de la neurotecnología, pasamos de tener que simplemente basarnos en estas casuísticas, ¿no?, de una persona que lamentablemente le atraviesa una barra de metal, o personas que comienzan con enfermedades neurodegenerativas, etc., a poder ver en ensayos clínicos, bajo un control experimental, las áreas cerebrales que se activan mediante determinadas funciones, haciendo uso para ello de la neuroimagen, que es un producto derivado de la neurotecnología. En las fotos que aparecen aquí tenemos un PET, una tomografía por emisión de positrones, o un TAC, que es una resonancia magnética funcional, y lo que nos permiten es eso, poder hacer que el sujeto desarrolle determinadas actividades cognitivas, y podemos ver qué áreas se están activando. El problema de la neuroimagen es que tenemos una dicotomía. Tenemos que elegir entre una alta resolución espacial, que serían este tipo de pruebas, o una alta resolución temporal, para lo cual está sobre todo la electroencefalografía. La electroencefalografía, que me voy a detener también un poco más, tiene una gran importancia también en el campo de la neurotecnología, de todo lo que vamos a ver, porque es una de las técnicas de neuroimagen que más se usan en el desarrollo de producto y de investigación. El eje lo que hace es que se utiliza generalmente un casco que tiene ya insertados electrodos, además se puede utilizar a día de hoy ya en seco o con un gel que facilita la captación de señal. Esos electrodos lo que hacen es captar la señal eléctrica cerebral. Con señal eléctrica nos estamos refiriendo a que, bueno, cuando dos neuronas se ponen en contacto, ese impulso eléctrico que todos conocemos, que se utilizan para la conexión neuronal, lo que hace es produce un cambio de voltaje de un polo positivo a un polo negativo. Esa señal eléctrica que se libera es la que capta el electrodo. Esa señal la toma como señal analógica. Esta señal pasa después a lo que vamos a llamar el proceso de adquisición de señal, ¿no? Pasa por un amplificador, porque muchas veces es una señal tan débil que necesitamos amplificarla para poder procesarla. Después la vamos a filtrar para eliminar ruido ambiente, como por ejemplo el ruido de la señal eléctrica, que suele estar en torno a los 50-60 Hz, y posteriormente pasa a un conversor analógico digital que, bueno, pasa esa señal analógica a digital para que pueda ser procesada a nivel de computación. El sistema que utilicemos, el programa que utilicemos para procesar esa señal, lo que vamos a hacer es, ya en función de nuestro objetivo, eliminar un ruido, eliminar otro, etc., ¿no? Eso ya es en función de la investigación o lo que estamos queriendo conseguir. Y esa señal aparece directamente ya en el ordenador. Cuando hacemos un EEG tenemos que tener en cuenta lo que llamamos el efecto estadio de fútbol. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, imaginémonos que somos un comentarista de radio y que queremos simplemente ponernos desde arriba, ¿no?, como si estuviéramos en un helicóptero, captar las conversaciones, ¿no?, saber qué es lo que está hablando la gente mientras ve un partido. El problema es que hay 1000 conversaciones a la vez. Pues esto ocurre igual en el cerebro. Cuando tú estás, aunque quieras ver cómo una persona está procesando un estímulo visual, al mismo tiempo están ocurriendo muchísimas cosas, ¿no? Pues sería igual que en el estadio, muchísima gente hablando al mismo tiempo. Si captamos lo que está arriba en la parte superior de las gradas, esa señal va a ser mucho más nítida, mucho más fácil de percibir, porque nosotros estamos desde arriba. Sin embargo, si queremos captar las conversaciones de la gente que está en el propio campo o en las gradas más inferiores, va a venir con una señal muy débil y aparte con muchísimo ruido, muchísimo eco.
Esto estamos hablando poniéndonos en el estadio más grande, que creo que está en Corea del Norte, que abarca unas 114.000 personas. Pero es que en el caso del cerebro hay un problema mayor, es que estamos hablando de 86.000 millones de neuronas. Entonces generaría mucho ruido. ¿Esto qué implicación tiene? Bueno, pues que nos tenemos que centrar en recoger las señales que están en el área más cortical, es decir, en la parte más superior de la cabeza, evitando pues intentar captar funciones que vengan de áreas más subcorticales, y aparte de que a la hora de procesar esa señal, esa parte de procesamiento de señal, el ruido que vamos a tener que eliminar en parte va a ser ¿no? El eco de otras conversaciones que vienen de fondo. A lo largo de la investigación también hay que tener en cuenta que se ha visto que en función del estímulo que estemos procesando, ya sea auditivo, somatosensorial, visual, se ha visto que lo que vemos de señal tiene un patrón diferente. Eso es lo que nos va a permitir también desarrollar un determinado producto, porque cuando conocemos qué patrón de ondas corresponde con qué procesamiento, podemos, por ejemplo, como veremos más adelante, mover un brazo robótico o hacer que un monigote dentro de un ordenador se mueva. Una de las señales más importantes que se han recogido a nivel de investigación, que tienen mayor relevancia, es la P300. La P300 se corresponde con cuando tú estás haciendo una prueba que conlleva un procesamiento cognitivo, un procesamiento de información. Cuando aparece el estímulo al que yo tengo que responder, solemos tardar unos 300 milisegundos, esta es la latencia, unos 300 milisegundos en responder a dicho estímulo. Esto se utiliza, por ejemplo, si quiero comparar cuál es el efecto del alcohol en el cerebro, ¿no? Después de una persona alcohólica, pues podemos ver cómo varía esa P300, que puede ser una P400, puede no aparecer, etc. Puede tardar más en procesar ese estímulo. Esto es en cuanto a medición. En cuanto a la nueva neurotecnología, nos ha ayudado a medir y avanzar en el conocimiento de la neurociencia. Cuando hablamos de cómo se está aplicando a la hora de influir, una de las cosas que más se utiliza son las ICC, interfaz cerebro-computador, o por las siglas en inglés, más conocido, que sería BCI, Brain Computer Interface. En las ICC lo que hacen es, tal y como dice la palabra, poner en comunicación el sistema nervioso, en este caso el cerebro, con una máquina, ¿vale? De forma directa. ¿Esto cómo lo hace? Pues por ejemplo a través de un EEG, que es lo que acabamos de ver, ese sería el modo no invasivo, o a través de un modo invasivo, que aquí tenemos el electrocortiograma, que lo que hace es colocar una red de electrodos en la parte más superficial del cerebro sin necesidad de insertarlos, digamos como poner una malla, pero eso sí, necesita una intervención quirúrgica, por eso invasivo, en la que podamos acceder a esa parte primaria del cerebro, a esa parte más superficial. O un método más invasivo que sería insertar electrodos, ¿vale? Ya sí con una intervención quirúrgica que sería penetrar, digamos, en lo que es el cerebro. El procesamiento de señal y todo lo que implica es igual que lo que hemos visto dentro del EEG. Se cogería señal, se utiliza la decodificación por un algoritmo, se envía a un robot y este robot es el que va a movilizar, va a hacer lo que la persona esté pensando en ese momento. Por eso, interfaz cerebro-computador. En las no invasivas, las aplicaciones que se están viendo, pues por ejemplo el neurofeedback. Si yo coloco electrodos por EEG en una persona, por ejemplo, con TDAH, que se están haciendo investigaciones en este campo, podría, mediante un estímulo visual, hacerle ver a esa persona cómo por ejemplo, se está poniendo más nervioso, está siendo más impulsivo, mediante un reflejo visual. Pues, por ejemplo, que se aparezca la pantalla, se vaya oscureciendo conforme estoy perdiendo capacidad de atención o conforme estoy siendo más impulsivo, ¿no? Que eso, mediante los patrones de señal que hemos dicho que se van procesando por muchos ensayos, mediante muchos ensayos clínicos, se puede saber cuando una persona está siendo más impulsiva o está perdiendo capacidad de atención. ¿Qué es lo que nos permite el neurofeedback? Pues nos permite aprender a autorregularnos, porque al tener esa retroalimentación de cómo nos estamos activando o inactivando determinadas funciones, podemos ser capaces de regularlas. Aquí sería como aparece el proceso de neurofeedback, o sea, en este caso biofeedback, que viene a ser pues, la detección y transformación de la señal, la amplificación, el procesamiento, la conversión a señales auditivas o visuales en función de cómo queremos que la persona reciba la información y el feedback al sujeto para que pueda autorregularse. Aunque esto no forma parte de un BCI, no sería un BCI, porque no es interfaz cerebro-computador,
Uno de los medios que más utilizamos para autorregularnos, más conocido, es los relojes inteligentes, que nos permiten ver el número de, por ejemplo, de pasos que damos al día, y cuando vemos que son pocos pasos nos activamos. Pues se utilizaría igual, pero con otro tipo de patologías. Otra aplicación son aplicaciones que se están especializando en personas con diversidad funcional. Por ejemplo, aquí aparece la movilidad de un brazo robótico. También se ha conseguido que mediante un EEG una persona con diversidad funcional pueda mover una silla de ruedas. Y en esta imagen lo que aparece sería como una interpretación, ¿no?, digamos, de ese patrón de señales. Cuando yo pienso en mover la mano izquierda o mover la mano derecha, se ha visto, mediante, como digo, muchos ensayos clínicos, que siempre se suelen activar las mismas áreas. Y al mismo tiempo que se activan las mismas áreas, la señal que cogemos del EEG suele ser muy similar. Entonces lo que hacemos es que esa señal que es tan similar la detecta ya el brazo robótico que hemos programado y se mueve cuando llegue ese patrón de señal determinado. En cuanto a este tipo de funcionalidades que se están aplicando, esta imagen de aquí nos muestra a una persona que mediante la diadema que tiene aquí, que capta el EEG, es capaz de mover este exoesqueleto. Esto es ya para personas con una incapacidad de movilidad mucho mayor. Esto concretamente se ha hecho en Barcelona. Y luego pasaríamos a lo que serían BCIs invasivos, que es lo que hemos dicho que sí que necesitan de una intervención quirúrgica. Aquí vemos el electrocortiograma, ¿vale? Cortiograma, que lo que hace es eso, la malla que hemos dicho antes de electrodos, que se ponen en la parte superior del cerebro, sin necesidad de insertar el electrodo a nivel cerebral. Sin embargo, sí que necesita esa parte, digamos, de intervención quirúrgica, aunque sea básica. Una intervención quirúrgica más agresiva sería insertar los electrodos dentro del cerebro, y esto también se está utilizando mucho a nivel terapéutico. Con la invasiva eliminamos un poco, no del todo, pero sí que se elimina en gran medida el problema que hemos dicho antes del estadio de fútbol, porque ahora podemos controlar neuronas de una forma mucho más próxima y al insertar, bueno, ya en una intervención quirúrgica mucho más agresiva, podríamos llegar a áreas más subcorticales, como veremos a continuación. La aplicación de los BCIs invasivos se utiliza sobre todo a nivel terapéutico, y ahora os voy a hablar de lo que se está utilizando ya a día de hoy, ¿vale? De lo que ya está aprobado. Por ejemplo, está aprobada la estimulación cerebral profunda. Esta consiste en implantar electrodos dentro de ciertas zonas del cerebro que están relacionadas generalmente con áreas motrices, y los electrodos que se colocan emiten unos impulsos eléctricos que regulan los impulsos anormales, que producen ese temblor, con enfermedades como todos conocemos, como el Parkinson o una enfermedad que se llama el temblor esencial, que también afecta a un gran número de población. La cantidad de estimulación que transmiten estos electrodos está regulada por un dispositivo que es similar a un marcapasos, que es el que vemos aquí, que se coloca debajo de la piel y en la parte superior del tórax, y un cable, que es este, que va pasando hasta el marcapasos por debajo de la piel, ¿vale? Este tipo de estimulación cerebral profunda, aparte de las implicaciones que tiene a nivel quirúrgico, que como vemos pueden dañar áreas por las que va pasando el electrodo, solamente está aprobado para determinadas afecciones, como son la distonía, la epilepsia, lo que he dicho, ¿no?, el temblor esencial, el Parkinson, y solamente se están aprobadas cuando ya no hay, digamos, otra solución, cuando ya la medicación, la persona ya no responde a la medicación. Precisamente por eso, por lo que he dicho, ¿no?, por la implicación que conlleva esta cirugía, el riesgo. Otro sistema es la neuroestimulación, que lo que hace es un tratamiento también que administra impulsos nerviosos a través de electrodos que se colocan en el espacio epidural. Esto se utiliza para personas que tienen dolor crónico, como el dolor del miembro fantasma, y lo que hacen es estimular el sistema nervioso periférico, de forma que lo que hace es inhabilitar el dolor, digamos. Los impulsos activan neuronas inhibidoras del dolor situadas en el asta dorsal
de la médula espinal y con ello se reduce la percepción del dolor. Otra técnica, o sea, frente a la neuroestimulación, recientemente, concretamente este año, tanto la Universidad de Lausanne en Suiza como otra investigación realizada en Estados Unidos han permitido que personas con movilidad reducida, o personas que perdieron la capacidad de andar debido a lesiones medulares, consigan volver a retomar esta capacidad. Lo que se hace es que se activan mediante electrodos que se colocan, 16 electrodos concretamente es lo que utiliza la Universidad de Lausanne, cercanos a las zonas donde está producida la lesión, estimula determinados grupos neuronales relevantes para la motricidad, que mediante esa retroalimentación aprenden de nuevo a andar. Entonces, lo que se hace es igual que cuando aprendemos a andar de primeras, que lo que vamos es ir estimulando determinados grupos neuronales que mediante su plasticidad van aprendiendo a realizar ese movimiento, pues se ha visto que estas personas pueden conseguir de ese mismo modo, mediante una estimulación que se hace por un BCI, conseguir de nuevo la capacidad de andar aprendiendo de nuevo, reestimulando esas neuronas para que aprendan de nuevo a controlar, a recibir esa información propioceptiva y que la persona sea capaz de mantener ese equilibrio. Otras aplicaciones son los órganos cibernéticos, que son dispositivos que permiten también recuperar funcionalidades que no se tenían o que se han perdido, o añadir nuevas funcionalidades. Os pongo aquí la foto de Neil Harbisson. Neil Harbisson es considerada la primera persona cyborg del mundo, reconocido por Reino Unido. Esta persona lo que le pasaba es que tenía cromatopsia, o sea, es decir, la incapacidad de ver los colores, solamente veía el mundo en blanco y negro. Entonces, él, junto con otro grupo de técnicos, de tecnólogos, desarrollaron esta antena que lo que hace es poder percibir los colores como ondas de sonido. O sea, lo que hace al final es escuchar los colores. Igual que Neil Harbisson, lo que hace es poder superar esa cromatopsia con la que había nacido. Otras personas sí que están añadiéndose órganos cibernéticos, como por ejemplo Ribas Moon, que es una chica catalana, que lo que hizo fue colocarse dispositivos que permiten percibir el movimiento sísmico, es decir, es capaz de percibir los terremotos, por ejemplo. Y otros dispositivos que sí que no son BCI, pero que son productos también procedentes de este campo, de la neurotecnología, sería por ejemplo la realidad virtual. La realidad virtual, como todos sabemos, permite generar espacios de apariencia real, y en cuanto a terapia, por ejemplo, esto es muy útil. Desde el campo de la psicología, por ejemplo, para el tratamiento de fobias que son muy difíciles, hay personas que les cuesta mucho, ¿no?, esa terapia que se hace mediante imaginación, pues lo que haría sería crear ese escenario, que la persona se sitúe, por ejemplo, subiendo a un avión, y para ir controlando la fobia. Aparte, concretamente es Sayus, que lo ha diseñado TEA, que es una empresa muy importante de cara a creación de tests y cuestionarios derivados de la psicología. Y Sayus lo que hace, aparte de tener esa realidad virtual, es que tiene un dispositivo que se coloca en el pecho, que es capaz de darle ese feedback a la persona de cuándo está aumentando su tasa cardíaca, es decir, cuándo está aumentando la ansiedad frente a ese estímulo que le genera fobia, ¿no? Entonces, permite esa autorregulación, que aprenda esa autorregulación. Al psicólogo también le permite para ir reduciendo la cantidad de estrés que está incorporando a esa realidad virtual, y de esa forma se van superando, en este caso, fobias. Pero pongo fobias como podrían ser otro tipo de terapias que se están utilizando, por ejemplo, para apertura emocional, en casos de niños que están en situación de exclusión social y que tienen dificultades emocionales, etc. Y ¿qué implicaciones tiene todo este campo, todo el campo de la neurotecnología? Pues tiene implicaciones tanto en el área de conocimiento, que se crean a partir del desarrollo de todo este potencial auge que está surgiendo, como en el área de las aplicaciones médicas. En cuanto a implicaciones, tiene sobre todo implicaciones en las áreas de conocimiento que se están desarrollando a partir de todo este auge de la tecnología, como en las aplicaciones que se van a derivar a partir de toda la investigación que está surgiendo.
Entonces, en cuanto a áreas de conocimiento, vemos que, por ejemplo, recientemente se ha creado el primer evento a nivel, el primer evento de nanoneurotecnología que se hizo aquí en la Universidad de Donosti, y esta nueva tecnología va a permitir, por ejemplo, no tener que elegir entre una alta resolución temporal o una alta resolución espacial, que es lo que decíamos, la problemática de la neuroimagen, porque mediante neurotecnología podríamos mapear el cerebro y poder ver al mismo tiempo, con una resolución temporal muy alta, qué áreas se están activando con una alta resolución espacial también. Eso sería una de las aplicaciones, como pueden ser tantas otras derivadas de esta nanoneurotecnología, como podría ser evitar unas cirugías agresivas, como hemos visto con los BCIs, al ir diseñando dispositivos cada vez más pequeños, ¿no? Está la neuroética, todo este avance que está surgiendo en las nuevas tecnologías y sobre todo en el avance de la neurociencia hace que nos planteemos hacia dónde vamos y si es correcto ese avance en la ciencia. Entonces ahí sería la aplicación de la ética a todo este campo de conocimiento que está surgiendo. La neuropolítica, también las implicaciones que conlleva la neurociencia, sobre todo el campo de la neurotecnología, conllevan también a cómo se va a aplicar todo esto, cómo se va a resolver a nivel político en cuanto pues a la invasión de tu privacidad, del conocimiento de tus datos, si tenemos dispositivos, chips, etcétera, en el cerebro, quién maneja todos esos datos que está recibiendo, etcétera. Al mismo tiempo, la neuropolítica también se está estudiando, o sea, tiene como dos ámbitos, ¿no? Este ámbito de estudio y también qué áreas están relacionadas pues, con la toma de decisiones políticas, las ideologías, etc. La neuroeducación, todos estos conocimientos también que se avanzan en cuanto a neurociencia, en el sentido de cómo madura el cerebro progresivamente conforme van pasando los años, qué áreas se nacen con menor madurez, en qué momento deberíamos de enseñar a un niño las matemáticas o enseñar lengua, idiomas, etcétera, en función de qué áreas realmente están maduras para su desarrollo, para su aprendizaje. Eso es lo que conlleva la neuroeducación. El neuromarketing, que es una disciplina que estudia y predice los comportamientos derivados del consumo, y lo que hace es integrar los conocimientos derivados de la tecnología y de la neurociencia a esta área de marketing. Si yo ya sé que hay determinadas áreas que se activan mediante, por ejemplo, a día de hoy se sabe que cuando un evento nos conmueve a nivel emocional, ese evento se integra mucho más en nuestra memoria. Pues por ejemplo, el neuromarketing haría uso de eso y de hecho los anuncios cada día conllevan más a crear esa necesidad, a crear también ese movimiento, ¿no? O sea, esa conmoción emocional para que nos impacten de verdad y se nos queden durante más tiempo. En cuanto a aplicaciones, como hemos dicho, el mapeo cerebral va a ser uno de los grandes avances en neurociencia, el poder entender con muchísima más profundidad cómo se activa el cerebro, cómo están interrelacionadas todas las áreas, etc. Y a nivel de investigación, todo lo que hemos visto de electrodos, de la neuroestimulación, etcétera, que a día de hoy, como se ha visto, conllevan una intervención quirúrgica bastante grave, se va a ver resuelta con toda la investigación que está habiendo en este ámbito. Por ejemplo, vemos aquí una investigación que se está desarrollando en el Gregorio Marañón, financiado por la Unión Europea. Este proyecto se llama Extend y lo que están investigando es un nuevo tratamiento para personas, por ejemplo, con Parkinson o también con el temblor esencial, que lo que hacen es colocar electrodos intramusculares que van a permitir detectar la actividad muscular y mediante esa actividad, al percibir esa actividad muscular, transmitir un impulso eléctrico que module mecanismos inhibitorios de la médula espinal para evitar ese temblor. También se están desarrollando neurogranos que lo que quieren es, pues tal y como vemos en esta imagen, serían electrodos muy pequeños que lo que tratan de hacer es una intranet cortical con decenas de miles de dispositivos de más pequeños o igual de grandes, pequeños, que un grano de sal, que se van a implantar en la corteza cerebral. El objetivo es registrar la actividad neuronal y estimularla mediante pulsos eléctricos, mediante un parche que se colocaría a nivel de superficie, ¿no? en la piel.
Entonces, es un producto que permite tanto leer como escribir, digamos. Lee la actividad cerebral y también permite estimularla. De esa forma, el objetivo de esta investigación conlleva conocer mucho mejor cómo percibimos, cómo estamos procesando los estímulos externos, ya que podemos colocar muchísimos dispositivos casi a nivel de neurona, y al mismo tiempo también recuperar funcionalidades que tengamos perdidas mediante esa estimulación también neuronal. Y en relación a esto también se están creando lo que se llama polvo neural, que son microchips que se pueden implantar también en zonas del sistema nervioso. Se llama polvo neural porque, tal y como vemos en esta imagen, podemos percibir el tamaño. Lo que aparece de fondo es una huella dactilar. Y lo que conlleva de novedad frente al otro, que también hemos visto que era muy pequeño, es que esta vez se activa por ultrasonido. Entonces interactúa con la actividad eléctrica del tejido. Y bueno, todo esto son avances que están surgiendo. También se está investigando chips que se podrían insertar en la corteza visual y devolver la vista a personas que son ciegas. A nivel auditivo también recuperar muchas funcionalidades. Lo que sugiere toda esta investigación es que si utilizamos bien los avances en neurotecnología nos van a permitir avanzar y mucho en el tratamiento de muchas enfermedades que a día de hoy vemos que la cura no es fácil y si lo es en términos extremos. Y pasa ahora el turno de Javier. Bueno, vamos a hablar de la situación actual de la neurotecnología, que pese a que los fundamentos de esta ya llevan muchos años en el área de investigación, realmente en los últimos años ha habido un gran auge en cuanto al desarrollo de estas tecnologías, incluso para el uso particular. Os voy a comentar esta frase. Hoy podemos identificar las galaxias a años luz o estudiar partículas más pequeñas que el átomo, pero todavía no hemos desvelado el misterio de las 3 libras, unos 1300 gramos, de materia que tenemos entre las orejas. Esta frase la dijo el expresidente Obama en el 2013 en la presentación de la iniciativa BRAIN. ¿Y qué es la iniciativa BRAIN? Es un proyecto tan ambicioso como lo fue en su día el genoma humano, y mientras que este tenía como objetivo identificar y cartografiar los genes del genoma de los seres humanos, la iniciativa BRAIN pretende entender cómo funciona el cerebro. Sabemos mucho sobre la física y la química de las neuronas, pero todavía se sabe muy poco de cómo funciona el cerebro en su conjunto. Para impulsar la investigación y el desarrollo de tecnología se estima que recibirá unos 6.000 millones de dólares, que para que os hagáis una idea, en el proyecto del genoma humano recibió unos 3.800 millones de dólares. ¿Por qué toda esta tecnología se encuentra en auge ahora mismo? El abaratamiento de la tecnología, que nos ofrece cada vez más capacidad de cómputo en dispositivos cada vez más pequeños y más eficientes, el uso del Big Data, debido a que la ingente cantidad de datos que generamos haciendo uso de la tecnología y las redes sociales, y la exponencial mejora de la inteligencia artificial, todo esto ha permitido que hoy en día dispongamos de diversos productos de neurotecnología que vamos a ver a continuación con algunos ejemplos. Tenemos el caso de la diadema Muse, que usando 4 electrodos mide la actividad cerebral para ver el estado de relajación de una persona. Esto es un ejemplo de neurofeedback, ya que el usuario mediante sonidos conoce el estado de su relajación. Por ejemplo, si la diadema a través de los sensores percibe que no está relajada la persona, emite unos sonidos de tormenta que a medida que se van alejando a medida que la persona se relaja. Tenemos este caso, Neurosity, que comenzó en su primera versión siendo tecnología para medir mediante sensores de electroencefalograma el estado de concentración de los usuarios, pero que ahora en la segunda versión ya lo están enfocando más a crear un sistema en que terceros desarrolladores puedan usar esta diadema para desarrollar diferentes aplicaciones que el usuario podrá descargar y usar. Tenemos la diadema Dream, que ha sido desarrollada para monitorizar la actividad cerebral durante el sueño. Entonces, usando esta tecnología puede asistir a la mejora del sueño y el tratamiento del insomnio. Esta tecnología fue aprobada por la FDA, que regula el uso de drogas, vacunas o tecnologías para el tratamiento médico. En España tenemos 2 empresas que se dedican a la investigación y el desarrollo de tecnología BCI, con un gran éxito a nivel internacional. Por ejemplo, BitBrain, cuya sede está en Zaragoza, o Neuroelectrics, que la sede está en Barcelona. OpenBCI es un proyecto que se inició en una campaña de crowdfunding en Kickstarter a finales del 2013. El objetivo era crear un BCI para poder hacer EEG, pero con un coste lo más bajo posible y sobre todo con licencia open source y open hardware.
para que precisamente cualquier persona pudiera usar sus placas, incluso fabricar sus propias placas, usar el software también. Incluso la propia estructura del casco para poner los electrodos está diseñada para poder ser impresa en una impresora 3D. Esta tecnología permitió que cada vez más personas e investigadores tengan acceso a este tipo de tecnología. Y existen ya muchos artículos científicos que equiparan la precisión de la medición del OpenBCI respecto a aparatos de uso clínico, pero con la diferencia de que el OpenBCI, un kit completo, se puede adquirir por menos de 1.500 euros. Al ser código abierto, existe una gran comunidad detrás donde se comparte mucho conocimiento e información. Pero no solo startups o empresas desconocidas para los usuarios están impulsando o interesándose por esta tecnología. Un ejemplo de empresa grande es Facebook, que durante un evento en el 2017 le preguntaron a la audiencia ¿qué pasaría si pudiéramos escribir directamente usando nuestro cerebro? No existe, pero lo crearemos. Esta presentación fue algo similar al famoso discurso de Kennedy sobre el viaje a la Luna. Facebook planteó como objetivo poder escribir unas 100 palabras por minuto y poder hacer clic solo con la mente. Y sin embargo, al final de 2019, Facebook compra la empresa que se llama Control Labs por un importe que oscila entre 500 millones y 1.000 millones de dólares, que precisamente esta empresa está dedicada a crear tecnología con biosensores y BCIs. También tenemos el caso de Elon Musk, que es fundador de PayPal, SpaceX y Tesla, que en el 2016 funda Neuralink, cuyo objetivo es desarrollar tecnología BCI invasiva, es decir, implantada directamente en el cerebro para poder leer y estimular neuronas. En el pasado agosto hizo una segunda presentación del producto, donde por un lado tienen el chip de un tamaño minúsculo y unos hilos 10 veces más finos que un cabello humano, con un total de 1024 electrodos. Y por otra parte ha desarrollado una especie de máquina de coser que se encargaría de colocar cada uno de esos hilos al lado de una neurona de una manera muy precisa. Y en la presentación se pudieron ver 3 cerdos, uno que no tenía ningún tipo de implante, otro que tenía un implante pero que ya se lo habían quitado para demostrar que esa tecnología se podría quitar sin que el ser vivo sufriera daños, y por último un cerdo que tenía el implante colocado y inactivo, funcionando. De hecho demostraban en tiempo real cómo neuronas relacionadas con el olfato se estimulaban cada vez que le acercaban comida, y esto lo veían en tiempo real mediante un panel de software. De momento Neuralink se encuentra pendiente de aprobación por parte de la FDA para empezar a hacer ensayos clínicos en humanos. Pero todas estas tecnologías plantean una serie de cuestiones que son muy necesarias evaluar y analizar. Puesto que con el avance de la neurociencia y la neurotecnología ha surgido la necesidad de plantearse cuestiones éticas. Pese a que el término ya se acuñó con anterioridad, se dice que el inicio de la neuroética parte de un evento en el 2002, celebrado en San Francisco, organizado por la Universidad de Stanford y California. La neuroética tiene 2 vertientes. Por un lado, tenemos el estudio de las bases neuronales de la ética, es decir, cómo biológicamente nuestro cerebro crea la moral o la ética. Con esto podríamos preguntarnos, ¿existe una base neuronal de la moral? ¿Puede una lesión cerebral hacer que emita juicios morales diferentes como lo hacía antes de la lesión? ¿La moralidad o la ética se puede ver alterada por una cuestión de deterioro cognitivo? La segunda vertiente de la neuroética aplicada vendría a hacerse la pregunta en el caso de la cuestión anterior. En el caso de que exista una base neuronal de la moral, ¿qué pasaría con el libre albedrío? ¿Qué pasaría con la justicia si se descubre que hay determinismo neuronal para hacer ciertas acciones? Son cuestiones que hay que abordar desde diversas disciplinas. Existen 4 grandes retos para la neuroética. Primeramente, las implicaciones sociales en los propios descubrimientos. Cuanto mejor conocemos nuestro cerebro, habrá que adecuar las regulaciones, los marcos jurídicos y analizar la profundidad de las implicaciones que conllevan estos avances científicos o estos conocimientos. Si uno puede usar un casco que directamente mide tu actividad neuronal, ¿qué pasa con el tratamiento de esos datos? ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa si esos datos, si voy a un médico o juego a un videojuego? Si ya se supone un problema proteger los datos de navegación de nuestro ordenador, imaginad qué pasaría con nuestros datos neuronales. En una primera fase, casi todo avance sirve para la recuperación de funciones perdidas como la movilidad, la ceguera o la recuperación del tacto, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría con esta tecnología si vamos un paso más allá y no solo se pueden recuperar funciones, sino que podemos mejorar las que ya disponemos, como mejorar la memoria, la concentración o poder inducir emociones a la carta?
luego existen muchas implicaciones para el libre albedrío. Por ejemplo, si usamos una diadema que utiliza inteligencia artificial para monitorizar y estimular nuestro cerebro, si entrenamos el programa para nuestros gustos gastronómicos y de repente tomas una bebida porque tenías muchas ganas, ¿quién fue el que tomó la decisión? ¿Un algoritmo o el propio usuario? Es decir, ¿dónde está exactamente la toma de decisión? ¿Dónde queda el libre albedrío si un programa puede directamente estimular nuestro cerebro de manera inconsciente para un usuario? De hecho, bueno, los derechos humanos se firmaron en el 1948 y no contemplaban ninguno de estos retos, ninguno de estos avances tecnológicos y los peligros que puedan suponer para la naturaleza del ser humano. Por esto, Rafael Juste, quien fue uno de los ideólogos de la iniciativa BRAIN, propone desde la Universidad de Columbia cambiar los derechos humanos para incluir lo que ellos llaman neuroderechos, que vienen siendo, por ejemplo, el derecho a la identidad personal, es decir, que ninguna tecnología o programa pueda alterar el sentido del yo. El derecho al libre albedrío, que ninguna tecnología pueda afectar la capacidad autónoma de la toma de decisiones, el derecho al acceso equitativo, es decir, que todas las personas tengan acceso por igual a esta tecnología, independientemente de sus condiciones, o el derecho a la privacidad mental, es decir, que el uso de los datos neuronales siempre sea usado con el consentimiento de un individuo. El derecho a la protección contra el sesgo, que un individuo no sea discriminado por el sesgo que contenga un algoritmo. En conclusión, vemos que a día de hoy todavía falta mucha regulación, que se están creando comisiones de investigación a nivel europeo, pero que todavía no hay normativa más allá de recomendaciones. Chile, sin embargo, podría ser el primer caso en introducir lo que llaman neuroderechos dentro de su propia Constitución. Por otra parte, en España, respondiendo a la recomendación europea, elaboró la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, donde la recomendación número 7 establece que se debe velar por un uso ético en la inteligencia artificial en todos sus campos de aplicación, y para ello se compromete a realizar un código ético de la inteligencia artificial co-desarrollado a nivel interministerial. En enero de este año, España creó un grupo de expertos para la realización de una Carta de Derechos Digitales que está dedicado a reconocer y garantizar los derechos digitales de los ciudadanos relacionados con la protección de datos en el ámbito laboral y la protección de los menores respecto a los medios de comunicación en las redes sociales. Y esto fue un proceso participativo que el proceso recientemente terminó, se cerró. Y bueno, pues ahora sí que os vamos a explicar lo que es Neurotechgal. Frente a todo lo que hemos visto, de todo lo que se está creando en cuanto a este ámbito, en la neurotecnología, surge en Canadá dos chicos que crean esta comunidad, que es NeurotechX, que es una organización a nivel internacional que lo que pretenden es tanto informar como formar a la gente en neurotecnología, porque se comprende que es un ámbito que, si bien a día de hoy parece como que solamente quedan las altas esferas, es algo que nos va a afectar y vamos a tener que convivir con ello. Entonces, lo lógico es que comprendamos todas las implicaciones que tiene e incluso sepamos de forma responsable también hacer uso de las mismas, ¿no? Entonces, frente a todo esto, se crea esta organización que trata eso, de crear una comunidad en torno a la neurotecnología, crear eventos que sean pues en forma de charlas divulgativas, de simplemente talleres colaborativos, etcétera. Formación a partir de pues, Hack Nights, donde más orientado a gente maker que le guste trastear con todo esto, gente también que quiera desarrollar diferentes talleres orientados a la neurotecnología, y para ello básicamente hace uso de la colaboración, porque todos somos gente voluntaria que nos gusta esto, que creemos en el buen hacer de la divulgación y queremos participar en ello. Entonces, bueno, NeurotechX está a nivel internacional, como vemos, en muchos países. Concretamente aquí en España tenemos un chapter, una delegación en Galicia y otra en Barcelona. Como he ido comentando, el ecosistema que conforma NeurotechX es tanto la junta directiva, digamos, que es esta gente que ha fundado NeurotechX, que se encarga de la organización a nivel internacional, y luego tenemos diferentes pilares e iniciativas. Dentro de los pilares tenemos pues el de comunidad, que es la formación de estos chapters, de estas delegaciones, para poder atender a diferentes ciudades o comunidades alrededor del mundo, la formación de club de estudiantes orientados a este tema, o el propio Slack, que os daremos al final de la presentación para que participéis siempre que queráis.
A nivel de educación se está creando, bueno, a partir de plataformas de aprendizaje online, se están creando talleres para que la gente también que quiera aprender o iniciarse o profundizar en este ámbito pueda hacerlo a partir de diferentes cursos formativos. Se está también elaborando un libro que desde aquí querríamos también poder participar en el mismo a la hora de traducirlo, ya que se está escribiendo evidentemente en inglés, de cara a, bueno, a la gente que no entienda nada de neurotecnología, que se forme en ello. Y también el contenido de laboratorio en el sentido pues, de investigaciones que se están haciendo en este ámbito. Y luego en el desarrollo profesional, NeurotechX también facilita tanto a empresas que busquen empleados como a gente que esté buscando trabajo en este ámbito, ponerlos en contacto. Y bueno, luego tenemos también otro conjunto de iniciativas como son las redes sociales, la web, que nosotros tenemos la nuestra propia, que es NeurotechGal, newsletters que informen sobre todos los avances que hay en neurotecnología, etc. Desde aquí, desde NeurotechGal, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues queremos formar parte de realizar esos eventos, esas charlas, esos talleres que ayuden a formar e informar a la gente en cuanto a neurotecnología. Y buscamos colaboradores que les guste, tanto para dar charlas como para dar estos talleres formativos en relación a muchos ámbitos que engloba, como hemos visto, la neurotecnología, gente que quiera llevar las redes sociales para poder divulgar todos estos eventos que se realicen desde aquí, desde Galicia. Y para ello, bueno, pues perfiles son muy amplios, perfiles pues desde el ámbito clínico, psicólogos, médicos, neurólogos, desde el ámbito tecnológico, pues programadores, makers, diseñadores. Pero en general buscamos que colabore cualquier persona que le guste este ámbito, que sea un entusiasta y que le guste, o sea, que comprenda también la labor del voluntariado y quiera participar de diferentes ámbitos, ¿vale? Podemos ser voluntarios más satelitales, como yo digo, que quieras colaborar en un evento determinado y ya, o gente que quiera impulsar desde, bueno, en el día a día esta comunidad. Así que nada, todo el mundo que nos esté escuchando y que le guste este ámbito, quiera participar, simplemente que nos escriba. Y bueno, si tenéis amigos también conocidos que sepáis que le puede interesar, pues a divulgar. Así que animaros. Y bueno, ya pasamos a la parte de dudas, sugerencias, presentaciones. ¿Vale? Todo el mundo que tenga dudas, todos aquellos que tengáis dudas sobre lo que hemos explicado, sin problema, este es el momento, resolveremos todas las dudas que podamos, que tengamos conocimiento suficiente. Todas las sugerencias que tengáis de cara a futuras charlas, futuros eventos y, bueno, presentaciones en general, que nos digáis pues por qué os interesa este ámbito, desde lo profesional, desde lo personal, iniciativas que vosotros mismos estáis llevando también en relación a este ámbito, bueno, etcétera, lo que os apetezca. Y bueno, aquí de fondo os dejaremos, para que tengáis tiempo mientras que hablamos ahora entre todos y creamos esta comunidad, el Twitter, el Instagram, la web y el Slack.